Bienvenidos a este humilde canal en donde intentamos desentrañar los misterios del lenguaje de la serpiente. En este video, entenderás de manera práctica a resolver los problemas de trabajar con un conjunto de datos desbalanceados. Será necesario que cuentes con conocimientos mínimos en Python y Machine Learning para sacarle máximo rendimiento a lo que aquí veremos. Comencemos el video. Vamos a dejar una función que nos permitirá, más adelante, visualizar el conjunto de datos en un scatterplot de 2 dimensiones. Vamos a poder ver el conjunto de datos para la clase 1 y el conjunto de datos para la clase 0. Vamos a utilizar el set de datos de crédito de la librería PyCaret, en el que intentamos predecir el pago tras el préstamo en la variable default. Lo primero que tenemos que hacer es representar nuestro conjunto de datos para ver si realmente es un conjunto desbalanceado o no. Para ello vamos a utilizar la función getData y vamos a generar un gráfico de barras. Entonces tomamos nuestro conjunto de datos y seleccionaríamos la variable de clase que analizaremos, que es la de default. Con la función de .plot generaríamos el gráfico de barras al que podemos darle el título que queramos. Podemos observar que, efectivamente, tenemos muchos más datos para la clase 0 que para la clase 1. Ahora vamos a representar nuestro conjunto de datos en el scatterplot con la función que habíamos definido previamente. Previo a esto, como tenemos muchas variables en n dimensiones, tenemos que reducir las dimensiones a 2. Para ello vamos a utilizar la técnica de PCA. Entonces utilizaríamos el método de PCA y vamos a reducir el número de dimensiones a 2. Esto se hace poniendo el parámetro en components igual a 2. Después aplicamos un Fit Transform sobre el conjunto de datos de X, y le pasamos este conjunto X redimensionado a la función de plot2dspace, junto a la clase y. El resultado sería el siguiente. Como podemos observar, tenemos más registros de la clase azul, es decir, la clase 0 que de la clase 1. Generaremos un modelo LightGBM con PyCaret y los datos desbalanceados, para poder comprobar luego si vale o no la pena aplicar el sampling a los datos. Vemos, como suponíamos, que al estar los datos sin balance, la métrica de accuracy es elevada, pero las métricas globales como F1 y AUC son mucho más bajas. Comencemos con undersampling. La primera técnica que veremos será la de balance aleatorio de datos. Una vez importado Random Undersampler desde la biblioteca implearm.undersampling, ya podríamos aplicarlo sobre el conjunto de datos de X y de Y. Utilizamos un random state de 1, 2, 3 y hacemos un fit resample. Lo que hace es entrenar con ese conjunto de datos y a la vez transformarlo. El resultado sería el conjunto de datos ya transformado de X resample de Y resample. Para asegurarnos de que la técnica ha funcionado correctamente, vamos a hacer un conteo sobre el conjunto de registros, y también los vamos a visualizar en función del número de registros para cada clase. Para ello volveremos a utilizar la función de value count, y también la gráfica de barras que habíamos utilizado previamente. Como podemos observar en los resultados mediante esta técnica, hemos conseguido igualar el número de registros disminuyendo el número de registros de la clase 0, quedándonos con los mismos registros para las dos clases. Ahora veremos la técnica de Tomax Links o enlaces de Tomek. Los Tomax Links son pares de distancias muy cercanas, pero de clases opuestas. La eliminación de las instancias de la clase mayoritaria de cada par aumenta el espacio entre las dos clases, lo que facilita el proceso de clasificación. Esto lo pueden ver de manera muy sencilla en la imagen. Los Tomax Links serían estos pares de registros que están muy cercanos entre sí en ambas clases. Lo que hace esta técnica es eliminar este conjunto de pares para que la diferencia entre ambas clases sea mayor y sea más sencillo predecir ambas clases. Para aplicarlo, primero hay que importarlo también de la librería de implearm del conjunto de técnicas de undersampling. Una vez definido, en este caso le vamos a llamar TL, haríamos TL igual Tomax Links y una vez definido, aplicaríamos sobre nuestro conjunto de datos X e Y mediante la función de fit resample. Esto nos devolvería al conjunto de datos para X y para Y ya transformados. Ahora, si ejecutamos la visualización en 2 dimensiones, vamos a ver cómo esta técnica ya nos ha permitido disminuir el número de registros de la clase mayoritaria, de manera que haya un número de registros similar para ambas clases. Otra de las técnicas que tenemos dentro del conjunto de undersampling es el cluster centroids.
En esta técnica realizamos un muestreo mediante la generación de centroides basados en métodos de agrupación. Los datos se agruparán previamente por similitud, lo que permite preservar la información y perder la menos información posible. Recordemos que una de las desventajas de las técnicas de undersampling es que podríamos perder información de la clase mayoritaria al aplicarlo. Es muy similar al resto de técnicas que hemos visto. Una vez importado, tenemos que definir el método, en este caso hacemos s igual a cluster centroids y para aplicarlo haríamos un fit resample. Por ahora, vamos a generar un modelo que utilice este conjunto de datos balanceado para ver si realmente ha mejorado el rendimiento. Vamos a reconstruir el dataset, le vamos a llamar cc/dataset, escogemos el conjunto de datos de X rebalanceado, y a la variable de default, le vamos a decir que es igual a i/cc. Aplicaremos la función de setup de paycaret, en este caso, pasando el conjunto o el dataset ya balanceado de xresampled, y el target que sería la variable de default. Lo lanzamos y a continuación vamos a comparar ambos modelos, este y el que creamos arriba. Con estas técnicas, hemos conseguido mantener el rendimiento y la fiabilidad del modelo. Tenemos una accuracy en torno al 70%, lo cual significa una baja, ya que ahora tenemos menos datos en cero, pero vemos como el F1 y el AUX se han incrementado notoriamente. Esto nos dice que tras aplicar esta técnica de undersampling, hemos conseguido que nuestro modelo sea capaz de predecir con mucha exactitud la clase que previamente era minoritaria, la clase 1. Ya podemos comenzar a aplicar la técnica de random oversampling, es decir, incrementar el número de registros de la clase minoritaria. Esta técnica, al igual que la gran mayoría, se encuentran dentro de la librería de Unbalanced Learn. Comencemos con la técnica de random oversampler. Para importarla lo haríamos con implearm.oversampling y luego importamos random oversampler. Lo siguiente que hacemos es definirlo. Entonces vamos a llamar a la función de random oversampler y le vamos a dar un número aleatorio al parámetro random state. Después utilizamos el fit resample sobre nuestro conjunto de datos originales. Es decir, se entrena y ajustan los datos escogiendo los datos de X y los datos de Y. Nos devuelve el X resampled y el Y resampled. Vamos a comprobar que, efectivamente, esta técnica ha balanceado nuestro conjunto de datos. Volveríamos a utilizar el value count sobre el conjunto de datos ya balanceado y vamos a generar también una gráfica. En el conteo vamos a poder ver que ahora tenemos 18.694 registros para ambas clases, es decir, el mismo número. También podemos observar lo mismo la gráfica. Es decir, hemos incrementado el número de registros de la clase 1. En cuanto a SMOTE, también conocido como Syntactic Minority Oversampling Technique, consiste en sintetizar elementos para la clase minoritaria basados en los ya existentes. Funciona seleccionando aleatoriamente un punto de la clase minoritaria y calculando los k-vecinos más cercanos para este punto. Después, los puntos sintéticos se agregan entre el punto elegido y sus vecinos. Esto se ve fácilmente en este gráfico. Imaginemos que tenemos este conjunto de datos desbalanceados, siendo la clase minoritaria la naranja. Lo que hace primero es seleccionar los k-vecinos, y añade datos sintéticos entre estos puntos más cercanos, que serían estos puntos verdes. Es decir, añade puntos cerca de estos entre el punto elegido y sus vecinos. El resultado sería que se aumentan el número de registros para la clase minoritaria. Para aplicar, tanto SMOTE como Adasyn, lo tenemos que importar de la librería implearm del apartado de oversampling. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la técnica de SMOTE, donde tendríamos que llamar a la clase de SMOTE y darle un random state, es decir, un número aleatorio. Después, al igual que hemos hecho con las técnicas anteriores, haríamos un fit y un resamplet sobre el conjunto de datos de X y de Y. Una vez aplicado, vamos a observar con value count cómo ha aumentado el número de registros para la clase minoritaria. Ahora vamos a probar los resultados tras entrenar un modelo y haber aplicado esta técnica de balanceo de datos. Para ello, construimos nuestro dataset, al que le vamos a llamar Rows Dataset, y le vamos a pasar el conjunto de datos ya balanceados. Este conjunto de datos se lo pasamos al setup de paycaret junto con la variable a predecir, es decir, la variable de default.
Una vez acabado, vamos a utilizar la función de createModel para crear el mismo modelo de clasificación que habíamos generado previamente. Y estos serían los resultados. Podemos observar que es bastante mejor que en las técnicas de undersampling. Por ejemplo, tenemos una accuracy del 80% y también han mejorado el recall y el F1 comparado al modelo anterior. Ahora vamos a aplicar la técnica de oversampling de Adasyn, para ver si conseguimos mejorar aún más el rendimiento del modelo. Lo aplicamos de igual manera. Llamamos a la clase y utilizamos la función de fetResample y generamos el dataset. Se lo pasamos a Paycaret y creamos el mismo modelo que hemos aplicado con Smote. En este caso podemos ver cómo el desempeño del modelo es muy similar al anterior. Tenemos una accuracy de un 80%. El área bajo la curva también se comporta de manera similar al igual que el F1. Por tanto, en este conjunto de datos podemos observar cómo las técnicas de oversampling han funcionado mejor que las técnicas de undersampling. Ahora veremos las diferentes técnicas que combinan el oversampling con el undersampling. A veces la combinación de ambas técnicas proporcionar mejores resultados, ya que evitan perder información como puede darse en el caso de undersampling, o que haya un sobreajuste, como en el caso que apliquemos únicamente oversampling. Hay dos técnicas principales dentro de esta categoría. Una es la de Smote+Tomek, y la otra sería Smote. Veremos las dos técnicas. Comenzaremos con la combinación de técnicas utilizando los enlaces de Tomek con Smote. En este caso, el conjunto de técnicas se toman también de la librería en Balanced Learn, pero de la categoría de Combine, es decir, de la categoría en la que se combinan técnicas. Una vez importados, se utiliza igual que las técnicas anteriores. Se establece la clase y una vez sobre ella, se aplica el fetResample sobre el conjunto de datos de X y de Y. A continuación, generemos un dataset al que le llamo SMT Dataset, y vamos a generar un modelo de clasificación con Paycaret. El resultado sería que vemos en pantalla. Vemos que es ligeramente mejor al que habíamos obtenido con las técnicas de oversampling. El resultado es bastante bueno. Ahora vamos a aplicar la segunda técnica de Smote. También de la librería de Balanced Learn en la categoría de Combine. Se llama la clase y se hace el fetResample sobre el conjunto de datos de X y Y. Como podemos observar, en este caso no genera un número exactamente igual de registros para ambas clases. En este caso ha dejado 13.659 registros para la clase 1 y 8.197 para la clase 0. Es decir, la clase 0 ha disminuido el número de registros y a su vez ha aumentado el número de registros de la clase 1. Volvemos a generar un dataset artificial al que le vamos a llamar SMTN Dataset, que toma ya los datos balanceados con la técnica de Smote, y al igual que antes, vamos a generar un nuevo modelo de clasificación con la librería Paycaret, al que le hemos pasado el conjunto de datos, y los resultados son los que observamos. Podemos ver cómo los resultados son mejores aún a los que obtuvimos aplicando la combinación de Smote con Tomek Links. Lo ideal sería probar con ambas y quedarnos con aquella que nos proporcione mejores resultados, ya que estos pueden variar de un dataset a otro. Para finalizar, vamos a ver el modelo de Balanced Random Forest Classifier, que son modelos de Random Forest especiales. Lo que hacen es cuando le pasamos nuestro conjunto de datos desbalanceados, comienzan a entrenarse los diferentes árboles, pero con un subconjunto de muestra ya balanceado o equilibrado. Gracias a esto, estos conjuntos de modelos son capaces de trabajar y aprender perfectamente con datos desbalanceados. Para generarlo es bastante sencillo, y lo que tendríamos que hacer es, primero, importar el modelo en sí. Estos modelos se importan también de la librería en Balanced Learn, de la categoría de ensemble. Vamos a importar el Balanced Random Forest Classifier. Estos modelos se entrenan de manera convencional. Tendríamos que diferenciar el conjunto de datos de X y de Y. Concretamente, es pasar como X todo el dataset a excepción de la variable a predecir, default, y será únicamente la variable de default la que tomará Y. Hacemos el train test split dividiendo el conjunto de datos entre train y test. A continuación definimos el modelo al que le vamos a llamar BRFC. Llamamos a la clase Balanced Random Forest Classifier, le pasamos algunos parámetros, como el número de estimadores o de random state,
y a continuación hacemos un fit para entrenar este modelo con los datos de train. Una vez entrenado, haríamos model.predict para realizar una proyección sobre el conjunto de datos de test. A continuación vamos a utilizar la métrica de Balanced Accuracy Score, que nos permite obtener una idea del funcionamiento de este modelo para ambas clases. Y el resultado sería que un 0,68, es decir, un modelo medianamente bueno. Aunque si bien es cierto que sería un modelo que funciona peor que los que hemos visto previamente, tras aplicar las técnicas de oversampling o undersampling. Excelente, ya se ha llegado al final de este video. Hemos aprendido las diferentes técnicas que hay para poder trabajar con datos desbalanceados. Esto es esencial conocer para poder entrenar buenos modelos, modelos que realmente funcionen con conjuntos de datos que no estén balanceados. Espero que te haya gustado y nos veamos en el siguiente video con otro tema apasionante. Nos vemos allí.